¿Vivir en un continuo estado de aleluya? Vamos allá. ¿Qué tal? Es un gusto poder encontrarnos nuevamente en este espacio virtual que nos ofrece la Iglesia Dios es Fiel para poder acercarnos al texto bíblico y buscar palabra de Dios. Creemos que cuando nos encontramos con Dios, Él con su Espíritu habla a lo profundo de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, y en ese encuentro Dios nos transforma nuestra forma de actuar, nuestra forma de ver, nuestra forma de comprender la realidad, nos desafía, nos interpela, y en ese encuentro, como les decía, nos vamos acercando en esa transformación, en ese modo de comprender nuevas las cosas, nos vamos acercando a esa vida abundante que Él nos propone. Y en los encuentros que hemos tenido, hemos visto, pensando en esta cuestión de reiniciar ciclos o empezar cosas nuevas, nuevo año o como fuere, empezamos viendo que Jesús se retiraba a orar y proponíamos esta actitud de búsqueda sincera de Dios desde lo profundo de nuestro corazón en esta intimidad con Dios. Luego hablamos de Nehemías, un personaje del Antiguo Testamento muy interesante que tiene como misión reconstruir las murallas de Jerusalén, que habían sido derruidas y habían sido destruidas por una guerra. Y él va de la mano de Dios y emprende esa tarea realmente monumental, justamente tomado de la mano de Dios. Y proponíamos justamente eso, poder empezar las tareas que vayamos a emprender nuevas, hacerlo de la mano de Dios. Y después hablamos de Jesús, que no es un tipo buena onda nada más, sino que es Dios. Y entonces proponer para este nuevo inicio de ciclo, tener una relación con Jesús de ese modo, de ese tamaño. Buscar a Jesús como Dios nuestro. Y hoy, ¿qué sería entonces esta cuestión de poder vivir en un continuo estado de aleluya? Bueno, me gustaría que podamos empezar yendo a un texto bíblico que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, vamos a leer los versículos seguramente 19 al 24. Es un texto que es muy interesante porque Jesús viene transitando una localidad, una zona, un pueblo que se llama Samaria. Y entre los judíos, que es el pueblo de Jesús, y los samaritanos había una tensión muy grande que Jesús decide romper. Él decide cruzar esas barreras y en vez de, como todo el mundo hacía para no pasar por Samaria, dar una vuelta tremenda, Él decide cruzar ese territorio. Y no solamente eso, sino que en un punto, cuando Él está solo, decide abordar a una mujer que va a buscar agua a un pozo. Es una actitud que cualquier judío evitaría a toda costa porque encontrarse con una mujer samaritana era algo terrible que generaría impureza ritual y un montón de cosas. Sin embargo, Jesús tiene una conversación que transforma la vida de esta mujer. En medio de esta conversación vamos a leer entonces desde el versículo 19. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Esta mujer retoma una vieja tensión, una vieja disputa que había religiosa entre ellos y la expone para ver qué dice Jesús, como si eso fuera el eje central de la cosa. Y dice Jesús: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Y en el versículo 23 dice: pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Interesantísimo, porque Jesús rompe esa tradición, esa disputa y esta cuestión de un lugar geográfico o físico donde adorar a Dios y lo pone en lo profundo de nuestro ser, en espíritu y en verdad, que es un modo de acercarnos a Dios totalmente diferente, novedoso. Me gustaría también recuperar la carta a los colosenses. Es una carta que escribe el apóstol Pablo en una iglesia que estaba en la ciudad de Colosa y a ellos le escribe un montón de cosas interesantísimas y muy profundas, pero me gustaría recortar un versículo que está en el capítulo 3, en el versículo 17. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Por qué me gusta este pasaje y por qué lo trato de hilvanar con esta otra charla que tiene Jesús? Porque la idea de poder adorar a Dios en espíritu y en verdad va más allá de una serie de legislaciones que hay que cumplir, sino que busca que nuestro espíritu, desde lo profundo de nuestro ser,
podamos adorar a Dios. Y fíjense cómo el apóstol Pablo retoma esto de poder adorar a Dios en todo lo que hagamos y dice, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor dando gracias a Dios. Esta actitud de búsqueda, de adoración a Dios, debe darse en todos los ámbitos de nuestra vida. Y si bien nuestra espiritualidad tiene un aspecto, una arista privada, también se da en comunidad. También nuestra fe se vive en comunidad. Con lo cual esta actitud de búsqueda de Dios y de adoración continua al Padre a través de Jesús es esa actitud que debe darse tanto en la esfera de lo privado como en lo público, como en lo comunitario, en la iglesia, que nuestra adoración no esté recortada a un momento litúrgico. Y cuando digo litúrgico, hablo del momento del culto comunitario, ¿sí? Que es genial, que es importantísimo, pero adorar a Dios no debe recortarse a ese ámbito. Tampoco debe recortarse al ámbito de privado, de intimidad, del cual hablábamos tal vez en ese primer encuentro cuando decíamos, y Jesús se retiraba a orar. Por supuesto que se da en ese ámbito privado y en soledad, el Señor y vos solamente. Por supuesto que se da en este ámbito litúrgico donde vamos todos juntos a adorar a Dios en forma comunitaria. Pero en cada ámbito de nuestra vida, obedecer a Dios, mostrar amor al prójimo, en cada actitud que nosotros tenemos, y como dice el texto, sea de palabra o de hecho, podemos adorar a Dios. Y por eso es que te invitaba a este continuo estado de aleluya, un continuo estado de adoración a Dios, siendo conscientes de su presencia, siendo conscientes de esa búsqueda que debemos desarrollar de poder adorar a Dios en cada cosa que hagamos. Así que te invito a que puedas considerar no solamente reiniciar este año en búsqueda íntima con Dios, no solamente reiniciar este ciclo que empieza poniendo lo que vayas a hacer y tus proyectos en manos de Dios. No solo te invito a que puedas adorar a Dios porque Jesús es Dios y no solamente es alguien buena onda, sino que te invito a que puedas adorarlo de modo continuo, en cada cosa que hagas, en cada palabra que digas, siendo conscientes de que Él continuamente está en nosotros y acompañándonos. Dios te bendiga.